Tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal, soy Gabriel. Hoy es sábado 4 de abril de 2020 y aquí en España seguimos en este confinamiento que tan duro se nos está haciendo pues a todos. Especialmente me quiero acordar de los peques de la casa que aunque ellos todavía no tienen una conciencia total de lo que está ocurriendo, pero sí que están haciendo un esfuerzo y colaborando para que sobre todo a las parejas jóvenes, a las familias que tienen a estos críos, pues la cuestión no se nos haga tan compleja. Bien, el caso es que estamos asistiendo a unas cifras realmente brutales, a una verdadera catástrofe. Fijaos que con un poco de, no de suerte, sino con ayuda de la ciencia, pues vamos a enterrar, según la estadística, pues prácticamente a 20.000 personas, que es una cifra realmente insoportable. Ahora mismo estamos en pleno shock, pero creo que en un futuro, cuando nos demos cuenta de la magnitud de la catástrofe, empezaremos, ¿verdad?, a tomar esa conciencia y empezaremos a analizarlo poco a poco y a pasar un poco el duelo como nación. Y fijaos que estamos asistiendo a una auténtica tragedia nacional, ya no solo o sea, sobre todo lógicamente por la pérdida de vidas, sino porque también se está yendo toda una generación que por su sabiduría, debido a su edad, pues podía seguir aportando muchísimo a la sociedad, vaga redundancia. Estamos acostumbrados a dejar, hemos tratado últimamente, en las últimas décadas, a los abuelos como si fueran, ¿verdad?, como si estorbaran, como si, claro, productivamente ya, como ya no servían para nada. Pero creo que este shock nos puede traer también algo bueno en este sentido, en el sentido de que tomemos conciencia de que los abuelos son muy necesarios en cuestión de transmisión de saberes, en cuestión de verdad, que nos aportan esa tranquilidad de la experiencia que ellos han vivido, y sobre todo en otras épocas que fueron verdaderamente terribles. Desde la guerra civil, ya digo, probablemente no hemos asistido a una pérdida de vidas como esta. Es algo verdaderamente nuevo para las generaciones vivas y que realmente pues no sabemos todavía cómo afrontarlo, ¿no? Bueno, lo estamos afrontando gracias a la ciencia y a nivel físico, pero a nivel mental probablemente una vez pase el tiempo iremos intentando, lo vamos a tener que ir manejando y acoplando a nuestra futura vida, ¿verdad? El caso es que, por otra parte, los partidos políticos y sobre todo sus voceros, ¿verdad? Toda esa escoria que se hacen llamar periodistas, que se hacen llamar periodismo, que dicen que controlan el poder, nada más lejos de la realidad, en un sistema partidocrático como el español, de colusión de colusión de intereses, de colusión de poderes entre los medios, el poder político y el poder financiero. Estamos viendo cómo, de una forma verdaderamente nauseabunda, las banderías de un mismo régimen, las dos banderías llamadas izquierda-derecha, que es falsa izquierda y falsa derecha, pues todos los partidos están empotrados en el Estado, todos viven de los impuestos de todos, no son más que bandas sectarias que lo único que están haciendo es azuzar a unos españoles contra otros para que no veamos la magnitud real del problema, y para que nos mantengamos un poco distraídos en estas fútiles e innecesarias guerras. Menos mal que creo que realmente el español con conciencia, el español tranquilo, el español con sentido común no cae en este juego tan verdaderamente vomitivo. Pero claro, ¿por qué estamos asistiendo a este lanzamiento de mentiras con catapulta por parte de unos y otros? Realmente lo que hay en el fondo es el miedo de los propios partidos políticos, de los negociados del Estado, el miedo que ahora mismo tienen verdaderamente a los sucesos que están acaeciendo, y sobre todo a las repercusiones futuras que pueden tener a nivel social, y sobre todo a cómo los españoles pueden ir digiriendo, ¿verdad?, malamente la tragedia verdadera que estamos sufriendo actualmente, que está siendo por la que está siendo azotada la sociedad española, también a nivel mundial. Pero yo, como español y como persona que vive y como observador de lo que tengo a mi alrededor, pues lógicamente me refiero más a nuestro país. Fijaos que los partidos políticos también se están dando cuenta de que los españoles pues realmente somos mayorcitos
mayorcitos de edad. Fijaos que los españoles estamos dando un ejemplo brutal. Yo muchas veces soy bastante pesimista con la sociedad española, pero estoy viendo tales muestras de solidaridad, tales muestras de fortaleza, tales muestras de colaboración que me están dejando verdaderamente, bueno, gratamente pasmado, porque estamos viendo que cuando vienen las cosas, ya lo decían, ¿verdad?, los viajeros desde el siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, cómo el pueblo siempre se compra con su sangre su futuro, mientras que los líderes, los llamados líderes políticos, por ejemplo en la actualidad en un sistema que ni siquiera es democrático, puesto que es una oligarquía de partidos, siempre venden al pueblo, ¿verdad? Y como los españoles, insisto, compran con su sangre, con su esfuerzo, con su sudor, con su sufrimiento, su propio futuro y el de sus hijos y el de las futuras generaciones de españoles. Pues precisamente esto es a lo que tienen miedo los políticos. Fijaos, el otro día había una imagen muy interesante que vimos por televisión, también por las redes sociales, que era como en principio la Generalitat de Cataluña había rechazado la ayuda de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, por lo que ello significaba, en fin, no sé, de un españolismo irredento, colonialista, etcétera, etcétera, cuando el ejército realmente está al servicio de todos los españoles y está pagado realmente por todos. Y el espíritu militar de las fuerzas armadas españolas, sin ninguna duda, su compromiso es con el servicio de la sociedad, al servicio de todos los españoles. Estamos viendo muestras de unidad nacional. Os digo, estos militares que en principio eran rechazados en Cataluña por la propia Generalitat, es decir, por los políticos, por parte del Estado, que es la Generalitat, os olvidemos que es parte de la oligarquía política, a pesar de que nos quieran hacer creer otras cosas. Pues ayer, sin embargo, vimos como en algunos pueblecitos, pues desde los balcones los españoles, bueno, en este caso los españoles de Cataluña, los catalanes estaban aplaudiendo y porque estaban tomando conciencia de que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, venía a ayudar, venía a arrimar su hombro insisto, también en Cataluña, que es lo más normal del mundo, que si está al servicio de las Fuerzas Armadas, están al servicio de todos los españoles, pues también en Cataluña o en Euskadi o en cualquier rincón del territorio nacional, pues podrán arrimar el hombro. También tenemos el bochornoso caso, ¿verdad?, de cómo les hicieron desmontar el hospital militar en Sabadell, pero claro, fue la Generalitat. Luego la alcaldesa sí se dio cuenta de que era muy necesaria y veía que igual los vecinos se ponían contra ella, y cómo pidió, ¿verdad?, auxilio al gobierno central, y diciendo que bueno, que por favor que la UME no se marchara porque necesitaban de ella. El caso es que los españoles están despertando. Los españoles no son menores de edad. Es terrible que tenga que ocurrir un shock de esta magnitud para que los españoles tomen conciencia de sí mismos y de su potencia civil, la sociedad civil, ¿verdad? Ahora haciendo gala de su propia fortaleza frente a unos políticos que están como pollos sin cabeza, que no hacen más que lanzarse cifras unos a otros, utilizando torticeramente el dolor ajeno para su interés para su interés propio. Es decir, podemos resumir todo esto en una frase que he pensado, y es que los españoles no necesitamos niñeras. Los españoles ya somos mayorcitos de edad, no necesitamos niñeras, y tampoco necesitan mucho menos padrinos, que son porque ni siquiera son padres, ¿no? Los partidos políticos empotrados en el Estado no dejan de ser más que padrinos, una mafia oligárquica encumbrada en el Estado y secuestrando la soberanía nacional. Soberanía nacional que se muestra, que es palpable a través de la sociedad civil cuando se organiza, ¿verdad?, y sale en defensa de sí misma, cuando se lame las heridas, entierra a sus muertos y poco a poco pues va inteligentemente programando una salida hacia el futuro. Pero claro, ¿por qué están haciendo esto los partidos políticos? ¿Y cuál es, dijéramos, la semilla germinal de toda esta barbarie política, de todas estas maniobras vomitivas de tan mal gusto? Y tiene que ver con una ideología que ha sido letal, que ha postrado a España, que la ha empobrecido. Realmente, bueno, es lo que llaman consenso, ¿verdad? Es un auténtico mito de la transición. Nos han vendido el consenso como si fuera algo buenísimo, como si fuera algo deseable, como si fuera, en verdad, imprescindible para el buen gobierno de una sociedad, nada más lejos de la realidad. Fijaos, os voy a hablar del consenso en política. ¿Qué significa consenso en política?
El consenso en política no es ni más ni menos que la renuncia a los propios principios, la renuncia a cualquier atisbo de verdad para pactar con otro el reparto del botín estatal. Es decir, renunciar a mi, si soy de izquierdas, a mi obrerismo, por ejemplo, a mi defensa de lo que llamaban en el siglo XIX el proletariado, o si soy de derechas, renunciar no sé, a mi sentimiento religioso, a una iglesia absolutamente independiente, renunciar de alguna manera a un tradicionalismo, a ese acervo tradicional, que lógicamente tiene que ver siempre en la derecha pues con lo religioso, lo contrario sería fascismo, es decir, en pos de un reparto, ojo, digo el consenso político, un reparto de las cúpulas, en este caso español, de las cúpulas de los partidos, de lo que habían sido todas las empresas estatales y por supuesto la multiplicación a base de administraciones de cargos absolutamente innecesarios que constituyen una auténtica hemorragia, una herida por la que se desangra el cuerpo nacional y sobre todo sus recursos. Bien, pues actualmente, si os dais cuenta, hoy, ya hace unos días que los voceros de presidencia del gobierno, sobre todo, los voceros de los partidos que están en el poder, vienen hablando de reeditar los pactos de la Moncloa. Y los pactos de la Moncloa, es decir, quieren hacer unos nuevos pactos de la Moncloa a través del consenso con otras fuerzas políticas. Es decir, y también quieren imponer un cordón sanitario para aquellas fuerzas políticas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil que no entren por el aro, para que queden fuera de este nuevo reparto del botín que están pergeñando, de alguna manera. Es decir, tienen tanto miedo a la reacción popular, a las revueltas que pueda haber, a la conciencia de la sociedad civil pidiendo que se vaya, que están ya pergeñando de alguna manera un sálvese, bueno, no sálvese cualquiera, sino un salvémonos todos renunciando a lo que somos y construyendo un nuevo consenso. Lo visten de que va a ser muy bueno para la nación, que va a ser, bueno, en fin, poco menos nos van a intentar, nos van a decir que es un plan Marshall, nos van a decir que es un proceso, van a ser unos planes de reconstrucción de la nación, pero nada más lejos de realidad. Lo que quieren es reconstruir el consenso para volver, como insisto, a repartirse el botín estatal, dejando a los ciudadanos absolutamente al margen de cualquier tipo de decisión y de cualquier tipo de aprovechamiento de la riqueza nacional. Os decía de los pactos de la Moncloa del 77. Fijaos que fueron firmados con la excusa esta de la reconstrucción nacional, de una nueva forma económica, etcétera, etcétera. Luego nos vino la famosa reconversión industrial, donde hubo violencia no implícita, sino violencia explícita frente a algunos sectores de obreros, sobre todo en la metalurgia, astilleros en el norte de España, ¿verdad? Sino que también fue también una renuncia, como os digo, en los pactos, una renuncia a todo tipo de principios. Todos estos que formaron los pactos de la Moncloa fueron aquellos que ya habían pasado por la ventanilla de Arias Navarro, es decir, todos aquellos que habían renunciado, y en este caso me refiero a los partidos pretendidamente de izquierda como el Partido Comunista o el Partido Socialista, todos los que habían renunciado a su ser, todos los que habían traicionado a otras organizaciones, a otras personas como Antonio García Trevijano, que se había jugado su vida, incluso su vida, también su hacienda, su dinero, su prestigio, por la ruptura democrática. Es decir, todos estos cayeron en el consenso con los que habían sido los franquistas. Estoy hablando de Suárez, la del Nido de la Villa, etcétera, etcétera, etcétera. Y los pactos de la Moncloa, los pactos de la Moncloa significaron la traición absoluta a lo que habían sido anteriormente. Dejaron en la estacada a todos los verdaderos luchadores por la libertad y porque los españoles tuvieran soberanía para hacer unas cortes constituyentes y una constitución verdadera, con separación de poderes y con verdadera representación del elector. Pues bien, esto es lo que están intentando hacer ahora. Están intentando reconstruir este nefasto consenso para que ellos seguir otros 40 años chupando del bote, para seguir empobreciendo, para seguir detrayendo, ¿verdad?, la riqueza nacional, para seguir manteniéndose en el poder a través de sus voceros con verdaderos ondanadas de vómito, de propaganda, ¿verdad?, cada vez más brutal, pero cada vez menos refinada, cada vez más
más evidente, que cada vez menos informada, menos fina. ¿Y qué constituye todo esto? Realmente los pactos de la Moncloa, los nuevos pactos de la Moncloa que el presidente Sánchez está intentando fomentar, y que no dudéis que será el siguiente Casado, Abascal, el señor Iglesias se unirán a ellos, dejarán fuera un poco a los nacionalistas probablemente, pero ya habrán hecho un núcleo potente, apelando a la reconstrucción nacional, y que no va a ser más que, insisto, la supervivencia de ellos mismos encaramados en las cúpulas de los partidos, secuestrando la soberanía nacional y dejando al pueblo en la estacada. Por eso muchos españoles, como yo probablemente, muchos conocidos, muchas mentes brillantes de España, que hoy por hoy están amedrentadas todavía un poquito, porque puedan perder, bueno, no sé qué van a perder ya, si la crisis que nos viene va a ser brutal. Precisamente por eso apelo a la soberanía nacional, y a que los españoles, que los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos empotrados en el Estado, ojo, no estoy hablando de los partidos políticos como existen en las democracias, esto es, pagados por sus propios asociados, sus propios afiliados, y sin cobrar un duro de dinero público, en una contienda justa, en un sistema político con separación de poderes. Es decir, es lo que nosotros pedimos. Muchos, estoy seguro, como yo, pedimos que más que unos pactos, unos nuevos pactos de la Moncloa, haya realidad, se abra de verdad ya de una maldita vez. Insisto, los españoles somos mayorcitos de edad, queremos un periodo de libertad constituyente para poder debatir, para poder elegir, que la sociedad civil se dé una forma de Estado y un sistema de gobierno verdaderamente democrático, donde las oligarquías no sigan enganchadas a la teta del Estado, donde los españoles podamos elegir a nuestros representantes en unas cortes constituyentes, para que hagan una constitución que verdaderamente reúna la representación nacional, vea claramente cuáles son los intereses, las necesidades de la nación, y articulada políticamente de respuesta a las mismas. Necesitamos eso, es decir, simplemente necesitamos libertad política colectiva. Estamos en un momento terrible, un momento muy difícil, pero como decía Unamuno, ¿verdad?, en la agonía del cristianismo, haciendo uso del término literal agón, en la agonía se muere lo viejo, pero también es una oportunidad para que germine la semilla de lo nuevo. Es una nueva oportunidad para que, en este caso, para que el pueblo español tome las riendas de su destino, que sea soberano de verdad, que elija a sus representantes, que estos representantes obedezcan sencillamente a sus distritos, a lo que necesita la población, a lo que necesita la sociedad civil. Es lo que queremos, no es una cuestión de banderías, porque son banderías en el actual régimen del 78. Necesitamos borrar de un plumazo todo este sistema, hacernos soberanos realmente, es decir, que la soberanía nacional se haga efectiva en unas instituciones que articulen las respuestas de salida a esta situación tan terrible, y que en el futuro, con total libertad, lo que llamamos agentes sociales puedan emprender la reconstrucción de una forma con total libertad, sin amos que les paguen, sin rendir pleitesía a nadie, solo rindiendo cuentas ante el pueblo soberano. Por eso, queridos amigos, he querido hacer este vídeo, y bueno, sin más os quiero dar muchos ánimos. Seguro que vamos a ver pronto la luz al final del túnel, y entre todos esperemos construir, verdaderamente formar un país mejor, un país que tenga futuro, un país sacudido de la mugre oligárquica, un país que no dependa de la voluntad buena o mala de solo unos pocos, un país, en definitiva, que sea soberano. Muchas gracias.